Grandes maravillas del mundo. Maravillas de la naturaleza. Yo creo que una sola hoja de hierba es nada menos que la jornada de trabajo de las estrellas. Así escribió el poeta norteamericano Walt Whitman. Cuando el reino de la naturaleza y nuestros sentidos se combinan, nuestra capacidad de asombro no tiene límite. Este mágico orbe, esta tierra, maravilla de maravillas, guarda en su seno algunos lugares especiales. Lugares del planeta en los que la naturaleza nos revela su verdadera majestad. El Gran Cañón. En ningún lugar de la Tierra se revelan mejor su historia y la historia de la vida que en el Gran Cañón. Con profundidades que varían desde unos cuantos centímetros hasta los casi 2000 metros y una anchura de hasta 30 kilómetros, este abismo de las tierras altas del noroeste de Arizona parece el molde de una montaña invertida. De hecho, Kaibab, un nombre nativo para el cañón, significa montaña invertida. El Gran Cañón está compuesto por muchos otros cañones que se unen, abarcando más de 2500 kilómetros cuadrados. Debido a lo abrupto del cañón, aún hay territorios que no han sido explorados. Un paseo por el cañón puede comenzar con la nieve del invierno en los bordes, pasar por valles con flores por el camino y terminar con el calor veraniego del desierto al llegar al fondo. Pero un paseo por el cañón es algo más que un viaje rápido a través de las estaciones. Nos permite conocer las remotas eras de un planeta cambiante y la historia de la vida de cientos de millones de años. En 1963, el autor Colin Fletcher se convirtió en la primera persona que caminó a todo lo largo del Gran Cañón, unos 445 kilómetros siguiendo la cuenca del río Colorado. Pero la distancia hacia el pasado que él recorrería en su viaje no podría expresarse en kilómetros. Puedo recordar que por unos momentos tuve la visión de los siglos que viajaban hacia el pasado y hacia el cañón. Hacia adentro de ese corredor del tiempo que se extiende a nuestras espaldas, y observé que si continuaba cañón adentro, hacia el silencio, el espacio y la soledad, podría, en cierta forma, viajar por los impenetrables territorios del tiempo. Estas rocas del fondo del cañón tienen unos 2000 millones de años. El tiempo ha depositado otros estratos en el fondo. Era tras era, durante los últimos 200 millones de años, la vida fue emergiendo de los mares, las plantas comenzaron a florecer y multiplicarse, cubriendo la Tierra. La Tierra se convirtió en un planeta verde. La altiplanicie del Colorado comenzó a surgir. Algunos arroyos individuales que corrían por la altiplanicie unieron sus cauces y formaron el poderoso río Colorado. Después, ese gran escultor cinceló y esculpió el cañón. La inclinación y la fuerza del río, unidas a otros factores erosivos, fueron revelando con el tiempo una maravilla del mundo: el Gran Cañón, un abismo que nos permite observar la mitad de la historia de la Tierra. Este santuario es la obra del río. Esta caverna también.
Podría alojar a miles de personas que se empequeñecerían por su inmensidad. El poderoso río Colorado continúa tallando su obra maestra. El Colorado que creó el Gran Cañón era un río muy diferente al que fluye por el cañón hoy día. El río estaba rojo por el lodo, cuando el padre Francisco Garcés, un sacerdote jesuita, lo llamó el Colorado en 1776. Actualmente el río ya no es colorado, sus aguas son claras. El lodo, las rocas y ramas que arrastraba desde las montañas rocallosas hasta México durante los salvajes días de sus primeras carreras, se almacenan ahora en el lago Powell. Este depósito artificial se formó por la presa del Cañón de Glen, que dominó al Colorado. Cuando el mayor John Wesley Powell realizó su histórico viaje en balsa a través del cañón en 1869, el río fluía a una velocidad de 840 metros cúbicos por segundo. Desde 1964, cuando la presa comenzó a convertir la fuerza del río en energía hidroeléctrica, su flujo se ha reducido a una décima parte de eso, cambiando para siempre la ecología del Gran Cañón. El hombre ha vivido aquí desde hace miles de años. Actualmente habitan en el cañón los indios Hualapay y los Havasupai. 1000 años atrás, el cañón alojó a la tribu de los Anasazi. Los Hopi son sus descendientes, y el cañón sigue siendo su piedra de toque espiritual. En 1540, el explorador español Coronado buscaba las míticas ciudades doradas de Cibola. Habiendo escuchado hablar de un gran río, envió a algunos hombres a buscarlo, bajo las órdenes del capitán García López de Cárdenas. Algunos Hopi llevaron a los españoles hasta el borde sur del cañón, pero se guardaron el secreto de cómo llegar al río del fondo. Al faltarles el agua, el capitán tuvo que abandonar la expedición. Había un lugar sagrado que los Hopi no querían que encontraran los europeos, el Sipapu, el lugar del cual, de acuerdo a sus leyendas, surgieron a la superficie de la tierra los primeros seres humanos. Actualmente, los Hopi todavía hacen una peregrinación anual al Gran Cañón. Este Gran Cañón es sagrado para nosotros, porque el pueblo Hopi y toda nuestra raza provienen de él. Aquí tenemos al Sipapu. Aquí venimos a orar. Recogemos sal, colores para pintar, hierbas y siempre vivas para nuestras ceremonias. Para los Hopi, el Sipapu, el seno de la tierra, es un constante recordatorio de los orígenes comunes de todos los pueblos. Para otros que llegan aquí, el Gran Cañón es en sí mismo una especie de Sipapu. Este Gran Cañón hace que la perspectiva de la existencia de la humanidad sea tan solo un instante en la inmensidad del tiempo. El Serengeti.
Esta es la tierra del amanecer, el Serengeti. En las verdes llanuras de esta sabana africana, vieron la primera luz criaturas extraordinarias. Un descendiente de los dinosaurios que no ha tenido cambio alguno durante 190 millones de años. Un mamífero que crece hasta los 6 metros de altura. Aves acuáticas gregarias y un recién llegado al mundo animal, el hombre. Un hábil bípedo, miembro de la familia de los primates. En esta sabana fue donde evolucionó la vida humana. El hombre ha estado aquí probablemente desde que los antepasados de la humanidad abandonaron los bosques del África Central. Los atrajo lo mismo que sigue atrayendo a la gente hoy día: la abundancia de vida animal. La tribu Masái llama a estas vastas planicies Siringet, el gran espacio abierto. Una de las razones por las que muchas de las criaturas sobrevivieron aquí a través de las eras es que estos trópicos no sufrieron los extremosos cambios de clima de la edad del hielo. El enorme suministro de agua y la vegetación abundante protegieron la vida silvestre. El Masái Mara, la parte keniana del ecosistema del Serengeti, aloja a casi 100 especies de mamíferos, reptiles, anfibios y más de 300 clases de aves. Muchas personas viajan al África para ver a los 5 grandes: los elefantes africanos, los rinocerontes negros, los búfalos africanos, los leones y los leopardos. No eran como el ganado o las ovejas porque eran salvajes. Escribió la aviadora Beryl Markham en su autobiografía Hacia el oeste con la noche. El sonido llevaba la indómita marca de la libertad, de un territorio que es más propiedad de la naturaleza que del hombre. Ver 10.000 animales salvajes, sin las marcas del comercio humano, es como escalar un pico inalcanzable por primera vez. O como encontrar un bosque sin veredas, ni caminos, ni la marca del hacha. Cada verano, miles de cebras y más de 1 millón de ñus migran hacia el norte, hacia el Masái Mara. Este es un espectáculo anual único en la Tierra. Debido a su número, los antílopes a menudo acaparan la atención. Por sus cabezas de toro y sus cuerpos de caballo, los ñus de barba blanca constituyen una extraña atracción. El ñu, que alguien describió como un animal construido con pedazos de otros, viaja 1.500 kilómetros anuales en busca de agua y pastura verde.
En enero, cuando los monzones soplan desde el noreste, los ñus dejan el Masai Mara, siguiendo las nubes pluviales hacia la vecina Tanzania. Los acompañan otros viajeros. Detrás de los viajeros vienen los depredadores. Y detrás de los depredadores, los carroñeros. Cada año mueren miles de ñus al cruzar el río Mara, cuando viajan hacia el sur, hacia el Serengeti. Los pastos de las planicies, ricos en calcio, los atraen a una costa de sus vidas. La planicie del Serengeti se extiende entre el lago Victoria y las tierras altas del lago Cráter. El destino de los animales depende de las condiciones del clima, el terreno y los alimentos. Las hienas y los flamencos, los depredadores y las presas, necesitan del agua. Cada animal debe resolver a su modo el gran enigma de la vida: cómo comer sin ser comido. Se sabe que los leopardos matan por el placer de hacerlo, además de poder adaptarse a distintas clases de ambiente. Como el hombre, conservan a su pareja de por vida. Al final de la cadena alimenticia está el hombre, un omnívoro. Los Masái fueron nómadas. Al principio, a los ojos del viajero, el Sahara no parece ofrecer señales de vida. Desde el espacio parece la superficie de un planeta sin vida. Sin embargo, aquí habitan muchos seres vivientes. Todo lo que sobrevive en el desierto enfrenta un doble desafío: conseguir suficiente agua y evitar su evaporación. Los insectos resuelven bien ambos problemas. Extraen sus líquidos de la vegetación y de otros insectos. Se mantienen frescos enterrándose bajo la arena. Las plantas pueden extender sus raíces a grandes profundidades o lateralmente para aprovechar la humedad de la superficie. Un simple matorral puede tener hasta 80 kilómetros de raíz. Para los habitantes humanos del desierto, la sobrevivencia a menudo depende de factores ajenos a su control. La distancia hasta el pozo más cercano, la fuerza de un camello, un encuentro casual con algún extraño. Todo eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es de sorprenderse que sea común la expresión Insha Allah, la voluntad de Dios. Fue en este desierto en donde la mente humana tuvo por primera vez la idea del monoteísmo. El monoteísmo surgió en Egipto en el siglo XIV a.C., cuando el faraón Akenatón renunció a los antiguos dioses. Él proclamó que el sol era la única divinidad. Cerca de un siglo más tarde, Moisés recibió la revelación de un Dios al que no podía ver. La profecía de Dios le dio a Moisés el valor para salvar a su pueblo y liberarlo de la esclavitud. En el desierto del Sinaí, los hebreos hicieron su pacto con el Ser Supremo, renunciando a los demás dioses. 2000 años después, en el desierto de Arabia, Mahoma, el fundador del Islam, también tuvo una revelación y proclamó que existía un solo Dios: Alá. Su fe se extendió rápidamente a través del Sahara, en donde las distancias detenían solo a aquellos que carecían de la voluntad, la habilidad y la fe para cruzarlo.
Tradicionalmente, los musulmanes hacen durante su vida una peregrinación a Meca, su ciudad sagrada en Arabia Saudita. Durante siglos, millones de seres han cruzado el Sahara para llegar a este lugar sagrado. Si es la voluntad de Dios, Insha'Allah, los viajeros llegarán a su destino antes de que el destino los alcance a ellos. Las cataratas de Iguazú. De todas las cataratas del mundo, las de Iguazú tal vez sean las más espectaculares. Iguazú significa en lenguaje guaraní las grandes aguas o las grandes aguas que caen. Este paraíso se localiza en la frontera de Argentina y Brasil. La gente de estas tierras, los guaraníes, también llaman a las cataratas el lugar donde nacen las nubes. Las cataratas de Iguazú están rodeadas por un rico ecosistema. De la lluvia a la cual deben su nombre y el rocío que emanan, florece una abundancia de organismos vivientes. Muchas especies de árboles, florecientes yedras, orquídeas, mariposas tornasoladas, tucanes, macaos y loros de exóticas variedades y colores. El río Iguazú se origina en la Serra do Mar, una cordillera cercana a la costa atlántica del Brasil. El río fluye por 1.300 kilómetros al sur de Brasil, acercándose a la frontera con Argentina en los últimos 120 kilómetros de su jornada. El río crece en caudal mientras va serpenteando por la meseta de Paraná. La tierra y las rocas que arrastra le dan al río su color distintivo. Su descenso es el más dramático de Sudamérica. Casi todo el Iguazú se vacía en un profundo y angosto cañón conocido como la Garganta del Diablo. Las aguas que escapan a la Garganta del Diablo se extienden como abanico por toda la meseta antes de caer por el precipicio. Cada cascada tiene un poder hipnótico, con el agua estrellándose en esos abismos de rocas y rocío. En un día soleado, aparecen y desaparecen los arcoíris entre las nubes. La refracción de la luz provoca esta continua danza de colores. En estos bosques de lluvia abundan los monos aulladores y los capuchinos. Los capuchinos obtuvieron su nombre de los monjes cristianos. Capuchinos les llamaban en Italia a los monjes franciscanos que llevaban una capucha. A diferencia de sus primos africanos y asiáticos, los simios del Nuevo Mundo tienen colas flexibles. Los naturalistas siempre se han preguntado por qué nunca evolucionaron los primates en las Américas. Se ha especulado que podría ser porque los simios de este lado del Atlántico no descendieron nunca de los árboles. No tuvieron que hacerlo. El bosque de lluvia les proporcionaba todo lo que los monos necesitaban. Sobre las copas de los árboles abundan los tucanes. Son aves sociables, conviven en comunidad. Tanto el macho como la hembra tienen hermoso plumaje.
Los guaraníes han vivido en el bosque de lluvia desde tiempos inmemoriales. Su leyenda acerca del origen de las cataratas es tan pintoresca como las cataratas mismas. Hace mucho tiempo, el dios que vive en el bosque vio a Naipur, la hija de un chamán. El dios le dijo: vendrás a mi templo y harás lo que yo te diga que hagas. Había un guerrero llamado Caroba que amaba a Naipur. Viajando en un bote por los rápidos del río Iguazú, la pareja trató de escapar del dios de los bosques. Pero el dios los vio huir y montó en cólera. En su camino, creó un precipicio de cataratas. El bote se precipitó en ellas. Naipur se convirtió en una roca del fondo del abismo y quedó oculta para siempre por una nube de rocío. En la orilla, Caroba se convirtió en un árbol y quedó para siempre mirando hacia abajo, a la cascada, esperando vislumbrar la belleza velada de Naipur. Durante generaciones, los guaraníes han sepultado a sus muertos cerca de las cataratas de Iguazú. Es un lugar adecuado. Los guaraníes piensan que toda persona durante su vida guarda el alma de una mariposa. Y esta región es abundante en mariposas de cerca de 500 especies diferentes. Un día, los guaraníes que vivían en las islas del lado del Atlántico vieron algo extraño. Vieron en el horizonte barcos que llevaban árboles adentro. Como los guaraníes llevaban ornamentos del Imperio Inca, los españoles creyeron que habían hallado El Dorado, una mítica tierra de oro y plata. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue el primer europeo que vio las cataratas de Iguazú y vivió para contarlo. A diferencia de los exploradores de su tiempo, que consideraban a los indígenas como salvajes subhumanos, Cabeza de Vaca creía que eran humanos y que tenían alma. Cuando llevó a sus 276 hombres a través de los bosques pluviales, Cabeza de Vaca castigaba a cualquiera que maltratara a los nativos. En enero de 1541, los españoles llegaron al delta del Iguazú. Caminábamos por el territorio de los indios guaraníes, quienes nos recibieron con mucho placer. Nos trajeron maíz, pollos, miel y otras delicias. Los guías guaraníes dijeron a los españoles que podrían ser atacados por las tribus de nativos hostiles cerca de las grandes aguas. El explorador dividió a sus hombres. La mayoría de ellos se fue por las riberas con los caballos. 80 de ellos viajaron con Cabeza de Vaca en canoas. Desembarcaron cerca de la base de la cascada. El agua cae con tanta fuerza que la espuma se eleva a más de 2 lanzas de altura, por lo que fue necesario sacar las canoas del agua y llevarlas a tierra más allá de la caída de agua. Junto a las cascadas, los españoles encontraron guaraníes que iban pintados y emplumados. Llevaban arcos y flechas. Iban preparados para pelear. Pero los hombres que iban montados aterrorizaron a los guerreros. Para ellos, los españoles eran extrañas bestias con cuerpo de caballo y el torso de un hombre. Cabeza de Vaca logró calmarlos por medio de intérpretes y ofreciendo obsequios. Finalmente, convencidos de que los españoles eran humanos después de todo, los nativos los ayudaron a cruzar el caudaloso río. Aunque Cabeza de Vaca continuaría su búsqueda del Dorado durante 19 años más, jamás descubrió tesoro más espectacular que las cataratas de Iguazú.
El río Amazonas. Aquí existe más vida por metro cuadrado que en alguna otra parte de la Tierra. Aquí, cientos de árboles diferentes se levantan hacia el sol y los bosques del Amazonas forman de algún modo un gran árbol de la vida entrelazado. En un solo árbol pueden hallarse hasta 400 especies de insectos. Arriba, entre las ramas cubiertas de lianas, se mueven los monos, los murciélagos, las serpientes y las aves. De todas las formas de vida que se conocen en el mundo, se pueden hallar casi la mitad en la cuenca del Amazonas. Extendiéndose sobre 6.4 millones de kilómetros cuadrados en 9 países diferentes, la selva pluvial más grande del mundo alberga también a muchas de las especies aún desconocidas de la Tierra. La selva pluvial es para el ojo inexperto paradójicamente monótona. Solo los científicos y los habitantes humanos de esta selva saben dónde hallar a muchas de las 4.300 especies de aves, 125 clases de mamíferos, 100 especies de reptiles y 30 millones de especies de insectos que viven aquí, arriba y abajo de la abundante vegetación. Muchos de los animales viven a más de 10 metros del suelo, entre ramas tan gruesas que estas criaturas de las alturas a menudo quedan ocultas hasta de otras de su especie. Este perezoso de 3 dedos se alimenta de las hojas del árbol de la cecropia. Puede quedarse inmóvil durante semanas haciendo honor a su nombre. En tierra, el perezoso no puede caminar ni estar parado, pero sabe nadar. El Parque Eco es una isla de 808 hectáreas en el centro del Amazonas. Aquí, Mark van Roosmalen, un holandés que trabaja en el Instituto de la Naturaleza para la Investigación del Amazonas, les proporciona refugio a los monos lastimados o confiscados. Por el momento, tenemos 20 especies de monos del Amazonas. Tenemos monos muy raros que nunca se han exhibido, como el guacare blanco. Son de las selvas pantanosas. El propósito de este santuario de monos es científico y de conservación. Me gustaría traer especies en peligro a este medio ambiente natural donde pueden acumular los conocimientos de la selva que les permitan sobrevivir. Los monos aulladores se mantienen unidos vocalizando. Tienen una especie de altavoz en la laringe que les permite emitir sonidos que se escuchan hasta a 5 kilómetros de distancia. Un sonido intimidatorio para los depredadores y los miembros de otras bandas rivales de aulladores. Bajo el calor agobiante del mediodía, hasta los aulladores guardan silencio, mientras descansan bajo la sombra de los árboles. Hace 125 millones de años, el Amazonas y el río Níger en África probablemente hayan sido un solo río que corría hacia el oeste hasta el Atlántico a través de Gondwanaland. Entonces, esa gigantesca masa de tierra que formaban los actuales continentes de África, Eurasia, Australia, la Antártida y las Américas, comenzó a romperse. Al irse alejando hacia el oeste, Sudamérica chocó contra una placa tectónica que yace en el fondo del Océano Sud-Pacífico. Esta colisión con la placa de Nazca provocó el surgimiento de los Andes.
Al quedar eventualmente bloqueado por una barrera impenetrable e imposibilitado para recorrer los 160 kilómetros al oeste hasta el Océano Pacífico, el río se extendió hacia el este, formando un mar en tierra firme. Más tarde se desbordó hasta el Atlántico. Esta isla montaña tiene dos nombres: la Roca de Eyers o Uluru. Estos nombres sugieren diferentes perspectivas del mundo. Un explorador del siglo XIX, W.C. Goss, le dio su nombre colonial a la roca en honor de Sir Henry Eyers, el primer ministro de Australia en esa época. Aunque Eyers nunca poseyó la roca, el nombre de la Roca de Eyers nos hace pensar en el penetrante concepto europeo de que alguien pudiera poseer partes de la tierra, de que parte del mundo natural pudiera pertenecerle a un ser humano. Los aborígenes llaman Uluru a la Roca de Eyers. Al igual que los indígenas de otras partes, estos tienen una relación personal con la tierra. A diferencia de otros australianos que se refieren a la región de la Roca de Eyers como el corazón muerto de su país, los aborígenes consideran al Uluru y sus alrededores una presencia viviente. Consideran que su cultura es como el hilo de una tela en el que las plantas, los animales, la tierra y el hombre están entretejidos. El desierto alberga muchas formas de vida, incluyendo el arbusto de escoba de bruja, el canguro y la lagartija cornuda del diablo. Los aborígenes usan las raíces de la escoba de bruja para hacer puntas de lanza. Otra planta, la Spinifex, es la fuente de una mezcla adhesiva que este hombre fabrica. La mezcla puede pegar la punta de una lanza o reparar una taza rota. Los aborígenes trabajan con el personal del Parque Nacional Australiano para que los no aborígenes aprendan a respetar las tradiciones aborígenes de estas tierras. Así que esto es el kiti, el pegamento que usan para pegar la piedra a la herramienta para que se pueda cortar carne con ella. Kiti. Si se observa el Uluru a diferentes horas del día, se puede apreciar la sutil paleta de la luz y las sombras. Al paso de las horas, se aprecia el espectro del color en estos cielos del sur. Igual que otros puntos sobresalientes de su mundo, el Uluru les recuerda a los aborígenes la era del sueño, una tradición oral en la que se basan su cultura y su herencia. Desde hace miles de años, los aborígenes de las áreas circundantes han visitado Uluru. Aquí celebran ceremonias que reviven el nacimiento de su mundo cuando los seres ancestrales crearon los rasgos del paisaje. Los sitios donde los aborígenes realizan estas ceremonias sagradas están cerrados para los visitantes. Pero algunos lugares en donde se celebran ceremonias indígenas están abiertos al público. La roca pulverizada mezclada con agua y otros materiales naturales produce estos colores. Para el aborigen, estas pinturas de las cuevas están llenas de significado y cargadas de poder. Al igual que en las cuevas del arte prehistórico en Lascaux, Francia, este lenguaje de imágenes puede haberse originado miles de años atrás. Sin embargo, la cultura aborigen, a diferencia de la de los antiguos artistas europeos, ha perdurado. La de ellos es la forma de vida más antigua que ha perdurado en el mundo. Los aborígenes cantan sobre los espíritus de sus ancestros como el Hare Wallaby o el pueblo de los Mala, cuyas ceremonias aún se observan en la roca.
como las del clan de la serpiente del tapete, de las cuales desciende la tribu de los Pitjantjatjara. Cantan de los viajes y los rituales, de las guerras y los ataques sorpresivos que han dejado sus marcas y rastros en la tierra. Conocer sus canciones es conocer la geografía espiritual de la región. Como sea que se observen los orígenes del monolito desde el punto de vista de la era del sueño de los aborígenes o como un cataclismo geológico de piedra caliza durante el período cámbrico, el Uluru está actualmente en una encrucijada entre las antiguas tradiciones y las modernas formas de vida. Los títulos de esta región fueron devueltos a las manos de los aborígenes en 1985 y se les cedieron al gobierno australiano en arrendamiento a 99 años. Cualquiera que experimente este lugar como Uluru o como la Roca de Ayers, sentirá que es un punto sobresaliente de nuestra percepción de la naturaleza y nuestra capacidad de asombro. Los Himalaya. Sus alturas majestuosas hacen que estas montañas parezcan un resumen de la permanencia. Los Himalayas son un santuario en el que uno casi puede tocar a los dioses y en el que los dioses comulgan con los astros. Esta cordillera, que abarca los picos más altos de la Tierra, cambia de muchas formas. La erosión los desgasta continuamente. Cada año, los sistemas de ríos que se originan en los Himalaya arrastran enormes cantidades de rocas, despojos forestales y tierra hasta el Océano Índico. Los Himalaya continúan elevándose. Estas montañas fueron creadas por el choque entre dos grandes masas continentales. La colisión continúa en la actualidad. Mientras la placa indo-australiana, que se mueve hacia el norte, golpea la placa eurasiática como un puño gigantesco, los Himalayas se elevan 12 milímetros cada año. El techo del mundo. Así llamaban los antiguos persas a los Himalaya. Estas cordilleras incluyen todos los picos de la Tierra que exceden los 8.000 metros de altura. El monte Everest, que mide 9.6 kilómetros sobre el nivel del mar, literalmente toca los vientos que constantemente soplan la nieve de la cima. La gente de Nepal recuerda una leyenda de la creación de los Himalaya. Al principio del tiempo, las montañas tenían alas y volaban a su antojo alrededor del mundo. Pero los nepaleses no tenían suficiente agua. Así que Indra, dios de la lluvia, convirtió sus alas en nubes. Ya incapacitados para volar, los Himalayas se asentaron en la tierra. Las nubes se convirtieron en la fuente de la lluvia que bajaba desde las montañas, convertida en arroyos y ríos que llevaron el agua a los nepaleses. Muchos de los que viven en los Himalaya creen que estas montañas son la morada de seres sagrados. Son un lugar en el que inmortales y mortales pueden meditar y adquirir sabiduría por igual. Para algunos, las montañas son divinidades. El nombre tibetano del Everest, Chomolungma, significa la diosa madre del mundo. Los nepaleses lo llaman Sagarmatha, que significa aquel cuya cabeza toca el cielo. En la región de los Himalaya han florecido muchas de las religiones más importantes del mundo, como el hinduismo y el budismo.
En Katmandú, la ciudad más grande de Nepal, es evidente la sabiduría de las grandes religiones de los Himalaya. No hay otra ciudad en la que se practiquen tantas religiones en tantos templos distintos. La tolerancia religiosa y la aceptación de que cada fe es un camino hacia la misma cima trascendental son el espíritu prevaleciente para aquellos que viven en Katmandú. Hay un antiguo proverbio sánscrito que dice: 100 edades divinas no bastarían para describir las maravillas de los Himalaya. ¿Qué tienen estas montañas que inspiran tanta reverencia? ¿Sus alturas trascendentales? ¿La habilidad de las nubes para hacer desaparecer una montaña, sugiriendo misterios que no alcanzamos a percibir? ¿El contraste entre la nieve y la sombra, la luz y la oscuridad? El desafío de una vereda de montaña, el conocimiento de que en un instante un paso en falso o una avalancha pueden terminar con nuestras vidas. Al final, quizás sea la asombrosa altura de los Himalaya lo que coloca a la vida en perspectiva. Según dice un refrán hindú, como el rocío que se seca bajo el sol matutino, así desaparecen las tribulaciones del hombre ante la vista del Himalaya. Irónicamente, los Himalaya, que inspiran la sensación de que la humanidad es una con la naturaleza, se han convertido en el símbolo de la conquista de la naturaleza por el hombre. En 1852, unos exploradores británicos midieron la montaña más alta del mundo y la llamaron Everest, por el topógrafo general, Sir George Everest. Desde entonces, el llegar a su pico a 8.848 metros se convirtió en el sueño de todos los montañistas. Uno debe conquistar, lograr, llegar a la cima. Se debe conocer el fin para convencerse de que se puede alcanzar ese fin. El saber que no hay ningún sueño inalcanzable. Eso escribió George Mallory, a quien alguien preguntó por qué había intentado escalar el Everest. Y él respondió: porque está ahí. Los Sherpas, los indígenas del Tíbet, fueron quienes hicieron posible que los occidentales escalaran el monte Everest. Como guías de montaña, contribuyeron con sus habilidades en las alturas, su fuerza, que les permitía llevar cargas enormes, y su devoción por el bienestar de aquellos con los que viajaban. Durante un siglo, muchos montañistas, tanto sherpas como occidentales, intentaron conquistar a la diosa madre de la tierra. Muchos murieron al intentarlo. Finalmente, el 29 de mayo de 1953, un neozelandés, Edmund Hillary, y un sherpa, Norgay Tenzing, se aventuraron hacia la cima desde su campamento a 8.500 metros. Fue un viaje en primera clase, escribió Hillary en su diario. Como me sentía muy bien, fuimos progresando gradualmente. Tenzing me tenía atado a la línea todo el tiempo y nos movíamos paso a paso. Finalmente, después de un último ascenso sobre nieve firme, llegaron a la cima. Tenzing y yo nos estrechamos las manos y Tenzing me abrazó. Fue un gran momento. Después de Hillary y Tenzing, miles de aventureros y montañistas han escalado las faldas del monte Everest y otros picos de los Himalaya. Al buscar combustibles, las expediciones comenzaron a talar los bosques de la montaña, exponiendo la tierra a la severa erosión. Al darse cuenta de que su conquista del Everest había acelerado la degradación del ecosistema himalayo, Hillary tomó medidas para proteger el medio ambiente de las montañas. Trabajando con los Sherpas y el gobierno de Nepal, con la asistencia del gobierno de Nueva Zelanda, Hillary estableció un parque de 725 kilómetros cuadrados en 1976. 3 de las montañas más altas del mundo se encuentran dentro del área del Parque Nacional de Sagarmatha. El hombre y la naturaleza se necesitan uno al otro y al lastimar a uno, herimos al otro. Hay demasiado que hacer para detener la destrucción del medio ambiente del mundo.
Mis únicas esperanzas son la asombrosa capacidad del hombre para adaptarse y la capacidad de recuperación de la naturaleza misma. Algunos son espléndidos, algunos austeros, pero todos son tesoros magníficos. Estos milagros de la creación se nos legaron como obsequios, no para poseer ni para explotar, sino para cuidar para las generaciones venideras. Esperemos que estas maravillas de la naturaleza nos inspiren el asombro y la sabiduría que necesitamos.